Y para hablar sobre este tema vamos a conversar. Hoy en nuestro set tenemos al abogado y ex procurador anticorrupción Julio Arvizu, quien nos va a aclarar un poco y explicar por qué se tomó esta decisión ante el pedido de la defensa del expresidente Alberto Fujimori. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Anca Noticias. Buenas noches. ¿Qué opinión le merece las declaraciones y la decisión del magistrado Javier Villestein? Bueno, en principio hay que aclarar que esta no es una decisión del el magistrado Javier Villestein, es una decisión colegiada. Okay. Es una decisión de una sala que está conformada por 5 jueces supremos y que han acordado por unanimidad declarar improcedente. No han declarado infundada porque no han entrado al fondo, al análisis del fondo. Han declarado improcedente la pretensión de la revisión. La revisión no es sino una institución judicial que lo que pretende no es constituirse en una tercera instancia, es decir, no es que luego de rechazada una pretensión en doble instancia y quedando firme una decisión se tenga que o se pueda recurrir a una tercera. Esto no es así. La revisión únicamente es posible cuando concurren una serie de elementos que pueden ser absolutamente nuevos y que desvían, digamos, o contrarían el curso que ha seguido la investigación y que ha seguido el proceso. Por ejemplo, si alguien ha sido encontrado culpable del delito de homicidio respecto de una persona y aparece la persona viva, ¿no es cierto? O, digamos, ejemplos tan extremos como ese. No hay otros ejemplos, es decir, frente a ese tipo de situaciones procede una revisión. Obviamente era esperable, era lo lógico que la sala, como ha ocurrido, se pronunciara por unanimidad declarando improcedente el pedido. En todo caso, este recurso no ha cumplido los estándares de la ley procesal penal desde todo punto de vista. No ha cumplido ningún requisito para siquiera ser encontrado procedente, es decir, ni siquiera para ser analizado, ¿no? Y por esa razón entiendo que esa es la decisión que ha tomado la sala. En todo caso, esto es una estrategia política en todo caso, viendo que está clarísimo que no había opción a dar luz verde a este pedido. Bueno, es muy extraña la conducta procesal del abogado del ex dictador Fujimori, porque a lo largo del proceso, durante el periodo que él tiene a su cargo la defensa, ha insistido con una serie de argumentos todos falaces, todos deleznables, algunos de hecho jurídicamente lamentables, y no ha hecho sino, digamos, conseguir cierta exposición mediática para su defendido y para él mismo, pero creo yo sin ningún tipo de estrategia que apunte efectivamente a conseguir algún beneficio para su patrocinado. Es decir, yo creo que hay un engaño sistemático de la defensa hacia el propio patrocinado y a las personas que esperan en su entorno algún tipo de victoria legal, digamos, ¿no? Yo creo que más bien las personas allegadas al señor Fujimori, las personas del entorno del señor Fujimori deberían estar preocupadas con la actuación de este señor que no está haciendo sino vender humo, ¿no? ¿Qué opción, qué posibilidades tendría en todo caso la defensa para seguir insistiendo en este tema? O ya definitivamente con esto debería quedarles claro que Alberto Fujimori va a tener que estar en prisión y cumplir su condena bajo prisión como está ahora. Es que yo creo que debe entenderse que esta es una decisión definitiva, es una decisión que se tomó en doble instancia, ¿no? Una decisión sobre la cual en su momento hubo una impugnación, ¿no? Y frente a la cual se confirmó la sentencia de primera instancia. Previo a eso hubo una acusación del Ministerio Público que el Poder Judicial encontró se sostenía y por eso condenó al señor Fujimori por los delitos de secuestro agravado, homicidio calificado y no por el delito de lesa humanidad como sostiene el señor Paco Castillo, abogado de la defensa. Es decir, los mismos argumentos que usó en su momento para solicitar una información a Chile, ¿no? Por el trámite de la extradición, los vuelve a usar en este pedido de revisión cuando ya han sido oportunamente desestimados, contrariados por la justicia chilena. Utiliza además argumentos tan alucinantes como el sostener que no hay posibilidad de la imputación de autoría mediata respecto de Fujimori porque los autores mediatos son Vladimiro Montesinos y Nicolás de Bari Hermosa Ríos, cuando en realidad este señor Fujimori ha sido condenado
como autor mediato en el contexto de un dominio de organización, es decir, aquí hubo una organización criminal, ¿no?, que se instituyó para cometer delitos como los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, delitos como las esterilizaciones forzadas, que entiendo van a ver después algo del caso. Okay. Es decir, todos los delitos cometidos en el contexto del despliegue criminal de ese aparato organizado de poder son imputables a quienes tuvieron ocasión de impartir las órdenes para que ese despliegue sucediese, y también a las personas que debieron impedir que eso ocurriese y no lo hicieron. Doctor, está claro, vamos a seguir conversando sobre el tema, pero tenemos que ir a una pausa comercial, pero tras la misma venimos para seguir conversando sobre este tema. Seguimos conversando entonces con el abogado y ex procurador anticorrupción Julio Arbizu sobre el tema que ha sido noticia hoy, sin lugar a dudas, el rechazo de la Corte Suprema al pedido de revisión de sentencia al expresidente Alberto Fujimori. Doctor, hablamos que es imposible ya que se pueda dar luz verde a estos pedidos que está dando la defensa de Alberto Fujimori. En todo caso, ¿cómo interpretar usted también como abogado la actitud del abogado William Paco Castillo? Si se sabe que es imposible que se pueda dar lo que se está pidiendo. No, yo creo que hay una pretensión extrajurídica allí, ¿no? Y que probablemente tenga que ver con algún nivel de exposición para, no sé, qué fines persiga el señor Paco Castillo. Lo que me preocupa en todo caso es saber quién le paga sus honorarios, ¿no? El señor Fujimori debe 27 millones de soles al Estado por concepto de reparación civil por los delitos en los que ha sido encontrado culpable. Entonces, si tiene una deuda de 27 millones de soles y está afrontando su defensa con una sola persona que ve los casos, por ejemplo, el juicio oral, que sigue su caso del juicio oral por la prensa chicha, que tiene el tiempo y la voluntad de tomar su caso para organizar su defensa en relación a los demás casos, a los casos de derechos humanos, que tiene además el tiempo de preparar estos mamotretos, porque además, más allá de la ridiculez de sus argumentos, sí son, digamos, él hace estudios aparentemente sesudos de la legislación peruana, pues habría que preguntarse quién le paga, ¿no? ¿Cuánto le pagan y de dónde sale, ¿no? Y habría que sugerirle, en todo caso, al señor Fujimori o los miembros de su entorno más próximo, que desvíen ese dinero más bien al pago de la reparación civil, porque en su momento ese dinero va a tener que ser cobrado al señor Fujimori, y entiendo que la Procuraduría y las instancias correspondientes están haciendo las búsquedas para saber dónde está ese dinero. ¿No sería cosa de locos pensar en que este abogado estaría pensando postular algún cargo político en las próximas elecciones? ¿Es una posibilidad? No me extrañaría, digamos. Esa podría ser, de esa forma podría entenderse la actitud del abogado Paco Castillo, ¿no? Porque, como decía, esperar o suponer que él espera algún tipo de beneficio para su patrocinado, pues es alucinante, ¿no? Estas declaraciones de Villenstein quizás le limpia un poco el rostro luego de la polémica que se generó a raíz de su relación con Benedito Jiménez, luego de ese audio que se dio a conocer, ¿cree usted? Yo discrepo de esto que decía. Yo no creo que Villenstein sea un juez polémico. Yo creo que hay absoluto acuerdo respecto de que Villenstein es un magistrado fujimorista. Es decir, ha dado muestras de serlo durante todo el ejercicio de su labor en la judicatura, tanto en sus decisiones como en sus manifestaciones públicas, en sus apariciones en las redes sociales, en sus críticas fervorosas y sistemáticas a los defensores de derechos humanos. O sea, es una persona que ha estado, está y seguramente estará en el futuro absolutamente en contra de cualquier digamos, defensa de los derechos humanos, en contra de intentos de parte de la justicia por desterrar la impunidad. Si hubiera una posibilidad de revisar este caso, o si hubiera habido en este tema, ¿usted cree que Villenstein hubiera cambiado de opinión? A pesar que todo indica pues que no debe ser así. Villenstein se tuvo que enfrentar el año pasado al más absoluto ridículo, emitiendo la sentencia que cambió las penas a los miembros del Grupo Colina, incluido el señor Montesinos, ¿no? Y ese revés
porque fue un revés finalmente y tuvo que, digamos, allí su decisión tuvo que sufrir un traspié. Lo debe haber hecho pensar en que esta vez era demasiado osadía, ¿no? Ok. ¿Se puede confiar en todo caso en el trabajo que realiza a partir de ahora Villestein en este caso? ¿O se debería quizás ver otra forma de llevar este caso? Yo creo que el señor Villestein está o debería estar fuera de todos los casos que están relacionados con el juzgamiento de los miembros de la organización criminal de el señor Fujimori y el señor Montesinos. Me parece absolutamente contraproducente que un sujeto que ha expresado sus preferencias abiertamente durante toda su trayectoria profesional, pues siga a cargo de este tipo de casos. Para terminar, ¿quién debería llevar este tema en todo caso? ¿Quién sería la persona más idónea para poder llevar de la mejor manera este caso? No, en este caso, lo que pasa es que este caso ha terminado. Este caso no tiene más horizonte judicial que el que ya tuvo. Es decir, aquí acabó cualquier tipo de pretensión. La defensa de Fujimori. No, este es un recurso extraordinario. Esto no tiene ninguna. Esto no cumple el requisito, no debería cumplir el requisito de la doble instancia. El requisito de la doble instancia se acabó con la decisión de la segunda instancia que condenó al señor Fujimori de manera definitiva. ¿Se cansará la defensa de Fujimori en luchar por esto o se dará por vencido, cree usted? La verdad es que cualquier cosa puede pasar. Es decir, todos estos argumentos afiebrados de la defensa pueden sostenerse en el tiempo hasta el infinito, pero creo que si es que se usa la razón y el derecho, ninguno va a ser amparado en ningún momento, ¿no? ¿Y esto es posible porque aún ya estamos cerca a una nueva campaña electoral? Sí, es cierto. A ver, si es que recursos le quedan al señor Fujimori para evitar permanecer en prisión, estos tienen que ver necesariamente, y esto ya ha sido materia de una toma de decisión con su salud, con su cercanía a un estado de salud precario. En ese caso, o en esa situación extrema, ¿no?, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, puede tomar una decisión de concederle un indulto humanitario, por ejemplo. Pero judicialmente no cabe nada más. Rapidísimo, ¿la victimización de Fujimori que se está dando o quiere dar con todo este tema, favorece o no, o puede favorecer a la campaña de su hija Keiko Fujimori? Probablemente también sea parte de la estrategia de la defensa, ¿no? Que esto se cuele, digamos, y se introduzca en el imaginario colectivo como una idea de que algo hay que hacer con esta persona que está anciana y tal. El problema es que aquí estamos frente a hacer justicia. El señor Villestein hablaba de justicia, ¿no es cierto? Bueno, bien, se hizo justicia con la condena del señor Fujimori, se hizo justicia con las víctimas, ¿no?, que sufrieron las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Esa es la justicia que se espera, sí, sin apasionamientos y una justicia que compense a las víctimas. Ok, muchísimas gracias, doctor. Esperemos tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, estuvimos con el doctor y ex procurador anticorrupción Julio Arbizu. Es un tema complicado, un tema largo, el tema de Fujimori. También falta conocer un poco más sobre los casos, por ejemplo, de esterilizaciones forzosas y todo ello. Sobre este tema precisamente vamos a hablar en el siguiente bloque. Ahora nos vamos a una pausa comercial.